Y vamos abriendo nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, en el lugar donde lo dejamos antes de las paparruchas. Vamos a leer hoy el capítulo 15 entero del segundo libro de Samuel. Y recordáis que en un sentido parecía que la amenaza había sido sofocada. El disturbio, el destrozo que se ocasionó como consecuencia de la caída de David con Betsabé, ¿verdad? Todo lo que ocurrió después con Urías, y luego como un castillo de naipes iba cayendo todo, y Amnón violó a Tamar, y Absalón mató a Amnón, y Absalón se exilió, y finalmente volvió, y el rey le perdonó, y parece que la herida estaba empezando a ser sanada, ¿verdad? Parece que las aguas volvían a su cauce y todo volvía a estar bien. Bueno, hemos llegado a la calma que precede a la tormenta. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera un pleito o causa podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Y aconteció que al cabo de 4 años Absalón dijo al rey: te ruego me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor, pues tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, diciendo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Y el rey dijo: vete en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel, diciendo: tan pronto oigáis el sonido de la trompeta, entonces diréis: Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Fueron inocentemente, sin saber nada. Y Absalón envió por Aitofel Gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando se ofrecían sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces un mensajero vino a David, diciendo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron: he aquí, tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor, el rey, quiera. Salió el rey y toda su casa con él. Dejando el rey a 10 concubinas para cuidar la casa, salió pues el rey y toda la gente con él, y se detuvieron en la última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los cereteos, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gad, todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itai geteo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado, regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer, y he de hacer que vagues hoy con nosotros, mientras yo voy a donde quiera ir. Regresa y haz volver a tus hermanos, y que sea contigo la misericordia y la verdad. Pero Itai respondió al rey y dijo: vive el Señor, y vive mi señor el rey. Ciertamente, donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ve y pasa adelante. Y así Itai geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él, mientras todo el país lloraba en alta voz. Todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y he aquí, Sadoc pasó también, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Y dijo el rey a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad, porque si hallo gracia ante los ojos del Señor, me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si él dijera así: no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. También el rey dijo al sacerdote Sadoc: ¿no eres vidente? Regresa en paz a la ciudad.
y vuestros 2 hijos con vosotros, tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra vuestra para informarme. Sadoc y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Subía David la cuesta del monte de los olivos, y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo: oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, he aquí, Usaí arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre su cabeza. Y David le dijo: si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón: seré tu siervo, oh rey, como en el pasado he sido siervo de tu padre, así ahora seré tu siervo, entonces harás nulo el consejo de Ahitofel en favor mío. ¿Y no están contigo Sadoc y Abiatar los sacerdotes? Por tanto, todo lo que oigas de casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí sus 2 hijos, que están con ellos, Ahimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar, y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas. Y Usaí, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te pido que tú hables por medio de tu palabra en el día de hoy, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender algo que tenemos que cambiar en nuestro corazón. Y sobre todo te pido que tú nos ayudes en esta mañana a mirar a Jesucristo, a ser leales a Jesucristo, a confiar nuestra suerte al ungido del Señor. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues, como decía, parecía que la herida había sanado. Absalón había sido restituido en la corte. Él volvía a estar injertado dentro de la línea real y volvía a ser heredero a la corona. ¡Qué estupendo!, ¿verdad? ¡Qué bien! Parecía que todo estaba bien, pero Absalón no quería esperar. Él no quería esperar hasta que se muriera el pesado de su padre. Y entonces lo que él hizo fue intentar agilizar un poco las cosas y trazó un plan que consistía en 2 fases que vamos a ver ahora. Un plan, desde luego, muy bien pensado, muy bien trabado, y vamos a ver de qué manera tuvo mucho éxito su plan. ¿Cuál fue la primera parte de su plan? Bueno, para empezar, él quiso hacerse notar y, como dice, pues robar el corazón de los hijos de Israel. Esa era la primera parte del plan. ¿Y cómo lo hizo? Por una parte, compró un carro, bien, y era tirado por caballos, y él se iba paseando en su carro tirado por caballos. Y esto podemos pensar, bueno, pues no hay nada malo en que haya un carro tirado por caballos. De hecho, por ejemplo, cuando Samuel estaba hablando al pueblo en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, que el rey que viniera, cómo iba a ser, qué es lo que iba a hacer, una de las cosas que iba a hacer era, pues dice, que iba a tener, en el capítulo 8 versículo 11, iba a tener un carro tirado por caballos, y se iba a ir paseando con el carro tirado de caballos. Pero ¿sabes? Hasta ahora ningún rey, al menos se nos ha dicho que hiciera eso, ni David ni Saúl ha hecho eso, él ha tenido un carro tirado por caballos. Pero ¿sabes quién sí? Absalón. Absalón iba luciendo externamente, incluso más que el propio rey, símbolos de la realeza. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, se nos habla de otro hijo de David que también quiso usurpar el trono a David, específicamente el trono que iba a pasar de David cuando David era muy anciano, a Salomón. Un tal Adonías, un hijo de David, él quiso robarle el trono, autoproclamándose rey, y una de las cosas que hizo fue exactamente igual que Absalón, con un carro tirado por caballos y con 50 hombres que iban corriendo delante de él. Salomón, en el capítulo 4 del primer libro de los Reyes, también iba con un carro tirado por caballos y iba a todas partes. ¿Y qué pasa con el carro tirado por caballos? En sí no hay nada malo en el carro tirado por caballos, ¿vale? Pero es un símbolo. Y muchas de estas cosas tienen mucho que ver con los símbolos, ¿vale? No un símbolo en el sentido de que no existió, es algo que no pasó y que está simplemente simbolizando algo, pero es algo que para los que lo estuvieran leyendo entendían que aquí hay un significado muy profundo. No es por cualquier cosa que el autor dijo esto. Y es que los carros y los caballos es un símbolo negativo muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los liberó de la esclavitud en Egipto.
cuando está cantando la canción de Moisés, el pueblo de Israel han salido de la esclavitud, Dios los ha liberado. ¿De qué manera hablan ellos del poder del que Dios les ha salvado en Egipto? Ellos dicen, Dios ha destruido en el mar los carros y los caballos de Faraón. Es el símbolo del poder físico, militar, político de los enemigos de Dios. Y esto lo vemos en Éxodo 14, en Éxodo 15, Deuteronomio 11, versículo 4, Josué 24, 6. También los cananeos tenían carros y caballos y ese era su gran poder. ¿Y cómo vamos a poder conquistarlos? Porque ellos tienen tanto poder. Es el símbolo del poder de los enemigos en Josué, capítulo 11, versículos del 4 al 9, Jueces 4. Los arameos tenían carros tirados por caballos. Tenían carros herrados. David se tuvo que enfrentar con los ejércitos, con los carros, ¿verdad? Los filisteos tenían carros. ¿Cómo van a poder enfrentarse los israelitas a los filisteos con los tanques de guerra que en su tiempo eran los carros herrados? ¿Cómo podían enfrentarse? Pues también en el futuro los profetas lo cristalizarían. Ellos tienen los carros. Ellos confían en sus caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor de los ejércitos. Por lo tanto, veis cómo es un símbolo del poder opresor que no tiene que ver con Dios, que no toma en cuenta a Dios. Ese es el símbolo que escogió Absalón para sí mismo. Iba con 50 tíos delante de él corriendo, a todas partes, 50 hombres hechos y derechos, soldados fuertes que imponían allá afuera a comprar el pan, Absalón. Iba con 50, todo el mundo que lo veía era como, madre mía, este debe ser alguien importantísimo. Vamos, más importante incluso que David. Y entonces imponía a todas las personas que veían. Pero la parte, yo creo, más importante de su plan era algo que él hacía de constante. Cada día estuvo haciendo durante 4 años. ¿Sabéis lo que hacía? Él se plantaba antes de que saliera el sol, al primer momento del día, se plantaba a la entrada de Jerusalén. Así que todo el mundo que entraba a Jerusalén, él lo hacía, se ponía ahí antes de que fuera el primer sacrificio de la mañana. Así que cualquier persona, desde luego, que entraba a Jerusalén, era interceptado por Absalón. Cualquier persona que acudiera a presentar un pleito delante del rey, Salomón se ponía delante. La principal función de los líderes de Israel, en este momento desde luego los reyes, pero anteriormente, por ejemplo, los jueces, o Moisés, o Josué, la principal labor que tenían era la de impartir la justicia divina al pueblo. Eso era lo principal que hacían los líderes de Israel. Así que Absalón se ponía, interceptaba a cualquiera que quisiera ir a buscar justicia divina en el rey, en el legítimo juez, que era David. Así que él se ponía como un muro antes de llegar a David. Y cuando alguien pasaba le decía, a ver, caballero, ¿de dónde viene usted? Y eso siempre nos toca, ¿no? A mí que alguien me pregunte de dónde soy, que pueda hablar de Béjar, pues eso es estupendo, ¿no? Y entonces, fíjate, imagínate el príncipe, imagínate, madre mía, el príncipe va a saber que yo soy de Béjar. ¡Puah! Y pues sí, yo una vez estuve allí, qué bonito, qué ricas están, qué rico las patatas meneadas de Béjar, y qué rico, y ¡buah! Las montañas, y ¡ah! Es estupendo. Entonces ya, de alguna manera estaba estableciendo un vínculo con cada uno de los que pasaba por allí. Y ellos sabían que para Absalón no eran un número, no era uno más, no, se está implicando personalmente conmigo, de verdad le importo, este Absalón. Y entonces le decía, ¿cuál es el problema que tienes? ¿Por qué vienes a ver al rey? Pues mira, es que mi vecino me ha matado a una oveja. ¡Buah! Tu vecino te ha matado una oveja. Tienes toda la razón en venir a buscar justicia delante del rey. Tienes toda la razón, pero no va a tener ningún sentido, porque el rey no te va a escuchar. El rey no escucha a nadie, no hace caso a nadie. Estaba no solamente él estableciendo un vínculo emocional con las personas que venían a buscar al rey, sino además haciendo que el resto de las personas que en Israel hubiera un alejamiento y también una sensación de que el rey estaba haciendo una dejación de funciones. El rey se supone que tendría que juzgarme y el rey no me va a hacer caso. ¿Pero qué es esto? Y Absalón le decía, tienes razón, es que de verdad, tienes toda la razón, habría que hacerte justicia. Incluso aunque el hombre fuera a pedirle una cosa que es injusta, Absalón le daba la razón a todos, porque le importaba un bledo la justicia. Absalón no estaba ahí para impartir justicia. Absalón estaba ahí para utilizar a ese hombre para su propio beneficio.
Así que le daba la razón a todo el mundo y le daba igual 8 que 80. Él le daba la razón a todo el mundo. Y decía, tienes razón. Ay, por favor, si yo fuera el rey en Israel, si yo fuera el juez de la tierra. No por mí, cuidado. Yo no quiero ser rey. Yo no ambiciono el trono ni nada parecido. No me confundas. Yo por ti. Si él me diera que yo fuera juez, yo te daría a ti justicia. Tú tendrías, todos tus deseos estarían cubiertos si yo fuera el rey. Madre mía, pero es que no soy rey. Ay, de verdad. Y si alguien cuando estaba diciendo eso quería postrarse delante de él enseguida le subía, no, que yo no soy el rey, yo no ambiciono, no me trates como el rey, yo soy el más humilde de todos los servidores del rey, no me trates como rey, hombre, y le besaba, le arreaba un beso, hombre, que con todo lo que yo te quiero, y todo lo que yo haría por ti si yo tuviera el rey, y esto lo estuvo haciendo durante 4 años, y cada persona que pasaba sabía que Absalón, o pensaba que Absalón era una persona empática, cercana, justa, qué tío más guapo, qué bien habla, se preocupa por mí personalmente, y el rey no me hace ni caso. El rey está ahí nada más que a sus cosas. Y poco a poco, 1 a 1, y 100, y 1000, y 10.000, cada vez más personas empezaban a tomar esta sensación de que el rey David no estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero había otro que sí lo hacía. Cuando estuviera Absalón de rey, madre mía, cuando esté Absalón de rey me va a hacer un chalento revieja. Y cuando esté Absalón de rey me va a hacer esto y lo otro y lo otro. Y todo el mundo tenía la sensación de que David pasa de mí, Absalón es el bueno, este es el bueno. Fíjate que Absalón ni le preocupaba a la gente, ni le preocupaba la justicia, nada más que le preocupaba que él mismo, su poder, su derecho, su cabeza, su trono, su corona, él, y los demás eran instrumentos, eran medios para lograr un fin. Su fin era ser rey. Me importa un bledo todo lo demás. Esto fue la primera fase. Esta primera fase empezó a crear un cáncer en medio de todo Israel, y este cáncer se fue expandiendo hasta que estuvo por todo Israel. Y después de estos 4 años pasó a la segunda fase del plan. Y para comenzar esta segunda fase del plan, él fue donde su padre David y le dijo, papá, déjame ir a Hebrón. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir a Hebrón? Pues mira, yo cuando estaba en Jesús, cuando estaba exiliado, huyendo de tu justicia, le hice un voto al Señor. Y le dije, si tú me permites volver a Jerusalén, si tú me permites que me perdone mi padre, yo te voy a hacer un voto y te voy a servir en Hebrón. Y David dijo, estupendo. Dijo, pues venga, vete a Hebrón. En un sentido, yo no sé si David tendría algún recelo, alguna... La última vez que Absalón le pidió algo al rey, la cosa terminó en muerte, sangre y destrucción. Pero Hebrón era la ciudad de nacimiento de Absalón. Absalón había nacido en Hebrón, así que tampoco es nada raro que él pidiera ir a Hebrón. Además, Hebrón era una ciudad muy importante. Era una ciudad importante a nivel religioso, porque era una ciudad levítica y, además, era una ciudad de refugio. Entonces, era una ciudad ideal para ir a cumplir un voto que se le había hecho al Señor, ¿vale? Entonces, si él tenía algún recelo, no lo expresó, desde luego. Ahora, yo no sé si se preguntó en algún momento David, si esto de verdad, Absalón quiere cumplir un voto que le hizo a Dios por hacerle volver a Jerusalén, ¿por qué ha esperado al menos 4 años para hacerlo? ¿Qué clase de voto le haces a Dios si te esperas 4 años para cumplir después de que lo hubiera hecho? Pero bueno, en cualquier caso, veis como Absalón vistió su golpe de estado de piedad. Él intentó parecer piadoso cuando realmente lo que estaba haciendo era ir abiertamente en contra de Dios. ¿Y cómo hizo esta segunda parte del plan? Aquí fue donde se quitó la careta. Hebrón está... ¿Puedes pasarlo, porfa? ¿Hay alguien por ahí? Sofía. Hebrón está como a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, ¿vale? 30 kilómetros al sur por montañas y tal, no es un camino sencillo, y es una distancia, pues hoy en día 30 kilómetros no es nada, ¿vale? Pero en este tiempo 30 kilómetros, pues bien podían ser, y más por montaña, por lo menos un par de jornadas, ¿vale? Entonces, poniendo distancia entre él y el rey, con una ciudad amurallada como era Hebrón, Absalón se sintió seguro allí, y allí fue donde se quitó la careta. ¿Qué es lo que hizo?
envió espías por toda la tierra de Israel, al norte y al sur, por todas partes, donde ya había empezado a fraguar la idea de que David no debía ser rey, el rey debía ser Absalón, y entonces todos estos espías que él envió por toda la tierra dieron instrucciones a todos sus seguidores en cada tribu de Israel, de que todos al unísono, cuando sonara la trompeta, debían gritar: ¡Absalón es rey en Hebrón! ¿Cuándo ocurrió esto? Yo creo que Absalón aprovechó la festividad de las trompetas, que es una de las festividades en Israel, lo que ellos llaman el Rosh Hashanah. ¿Qué es esta fiesta? Es una fiesta en la que desde luego tocan las trompetas, es cuando empieza el año, de hecho eso es lo que significa el comienzo de año, Rosh Hashanah, o la cabeza del año literalmente, pero es cuando empieza el calendario político, no el religioso, pero sí el político, y también en cuanto a de los agricultores y tal. Así que quería aprovechar esta señal que siempre ocurría cada año, y es que se tocan trompetas por todo Jerusalén. Pero además tiene una particularidad esta fiesta, el Rosh Hashanah, y es que cuando hay un nuevo rey, el momento en el que entra a tomar gobierno del reino es en el Rosh Hashanah, en la fiesta de las trompetas. Así que, mira, era el día perfecto. Por todo Israel de repente sonarían las trompetas, como es normal en este día, y además todos proclamarían: hoy empieza un nuevo reinado del gran rey Absalón. David, go home, vete a tu casa, no te queremos. No, Absalón es el bueno, tú no, vete. Así que cuando esto ocurrió y de repente todo Israel al tiempo gritó: Absalón es rey en Hebrón. Además, fíjate, Absalón comenzó a gobernar, fue coronado en Hebrón, el mismo sitio donde David fue coronado, Hebrón, en el mismo lugar. También, pues todo esto tenía mucha connotación. En este momento también Absalón hizo una jugada maestra, y es que quitó todas las armas de las manos de David. Absalón se llevó a 200 hombres de Jerusalén, y estos hombres no sabían a qué iban. Ellos no formaban parte del complot, no estaban en el ajo. Sencillamente los habían llevado, pues quizá con engaños o alguna cosa por el estilo, y de repente ellos se vieron metidos dentro de una conjura en contra del rey. Ellos no tenían ni idea. ¿Y qué van a hacer? Si en ese momento ellos alzan de la voz y dicen: no, David es el rey, les iba a ir mal, ¿verdad? Así que Absalón tenía 200 rehenes de capital importancia, probablemente muchos de ellos administradores dentro de Jerusalén. Pero no solamente tenía rehenes Absalón en su mano, sino que de un golpe Absalón se había hecho con esos rehenes y había quitado a David las piezas clave que él necesitaba, a las que él necesitaba recurrir justo en el momento en el que él las necesitaba. David de repente se vio que todo estalló de golpe a la vez y él no tenía manera de responder. Le habían quitado todos los hombres que tenía en Jerusalén, todos los administradores. David no podía articular una defensa creíble. Jaque mate, David. Y en el momento en el que David se dio cuenta, dice en el versículo 13, que vino un mensajero y le dijo a David: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y según los expertos, esta frase, el corazón de los hombres de Israel, probablemente hace mención a la lealtad de los soldados de Israel. El ejército se había pasado al mando de Absalón. ¡Buah! Ahora sí que a David no le quedaba nada de nada. Y también muchos hombres, dice el versículo 12, que muchos anónimos se estaban pasando en masa, claro, al caballo ganador, ¿no? En el momento en el que parece que Absalón va a triunfar, pues el golpe de estado ha ganado. Yo me voy a poner del lado de que puedo conservar la cabeza todavía en medio de este mar turbulento. Y entonces David, en el momento en el que vio todo esto, él dijo: señores, haced las maletas, que nos vamos de aquí pitando. No voy a presentar defensa, no voy a empezar una guerra civil. Yo ya sé lo que es una guerra civil y yo no quiero esto para Israel. De hecho, sus hombres le vinieron y le dijeron: no, David, nosotros estamos contigo a las buenas y a las malas. Nosotros vamos a luchar contigo. Todo lo que tú nos mandes lo vamos a hacer. Y David: no, olvidaos. Yo no quiero que os maten a vosotros, que maten a mi familia, que maten que Jerusalén sea arrasada solamente por mi cosa de que quiero ser rey. No. Fíjate la diferencia entre Absalón, que le importaba un bledo a las personas, él solo pensaba en su propio beneficio,
usaba a los demás como un medio para obtener un fin, y David, que estaba dispuesto incluso a renunciar a su corona con tal de que no muriera nadie. Él ponía por delante los derechos y las necesidades de las personas a las que gobernaba que su propio derecho, desde luego derecho divino, de ser rey en Israel. Eso es un líder, eso es un rey. Así que él empezó a prepararlo todo para salir, despojó a Jerusalén de toda presencia militar, solamente dejó para controlar, básicamente para que hubiera una continuidad y que no se fuera todo al garete, dejó a 10 concubinas, 10 de sus esposas, las dejó en la ciudad para que fueran las encargadas de dirigir toda la administración y que no hubiera defensa. Cuando entrara Absalón, que entrara y que se hiciera con todo. No va a haber una guerra. Jerusalén va a ser la ciudad de la paz y aquí no se va a derramar sangre. Así que todos los hombres de David que estaban a su lado, los 600 que habían estado con él en Gat, que habían estado con él en el desierto, huyendo de Saúl, hacía por lo menos 25 años ya en este tiempo, ellos se fueron con David y fueron la defensa, la escolta personal de David, de los suyos, de la corte, de su familia. Y entonces salieron todos y algunos se les iban uniendo, y en medio de todos estos vino un tal Itaí, geteo, es decir, de Gat, de la ciudad, Gat por aquí, de la ciudad de los filisteos, donde David había estado viviendo durante un tiempo. Él era filisteo, un filisteo. Fue donde David y le dijo: aquí voy yo contigo, hasta la muerte. Y yo no sé si David de verdad estaba preocupado por el bienestar del filisteo, que le dijo: no, hombre, tú eres un exiliado y tal, yo sé lo que es ser un exiliado, quédate aquí mejor y no te preocupes, no te voy a hacer salir, vete tú a saber dónde vamos a estar en el desierto. Pero, o si sencillamente David no se fiaba, y tenía toda la razón del mundo, para no fiarse de un filisteo que en cualquier momento, para ponerse a bien con el poder que estaba subiendo en este momento, que era Absalón, traiciona a David y se la lía. En cualquier caso, Itaí despejó todas sus dudas cuando le dijo, versículo 21, vive el Señor, Dios, y vive mi Señor el Rey. Ciertamente, donde quiera que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará mi siervo. No sé si os suena de algo esto. Yo no sé si lo hizo premeditadamente o no, pero es como las palabras, muy parecido a las palabras que otra extranjera, una edomita, le dijera a una mujer de Belén, como David: Ruth, no me pidas que me quede o que te abandone, porque donde tú vayas yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y desde luego que estas palabras le tocaron la fibra a David, descendiente de Ruth. Y David dijo: ahí las has dado. Ahí las has dado, Itaí, vente conmigo. Y Itaí, con los suyos y los niños y todos, se fueron con David. Y allá que marcharon al desierto, al exilio de nuevo, cuando cruzaron el torrente de Cedrón, que es la frontera de la ciudad de Jerusalén, y salían al otro lado, todo el pueblo lloraba. Sí que había gente que estaba, desde luego mucha gente estaba del lado de Absalón, pero muchos otros estaban del lado de David. Ellos sabían que David era el ungido del Señor. Entre ellos, de los que estaban del lado de David, desde luego los religiosos, los levitas, los sacerdotes. David había protegido y había elevado el estatus de los religiosos, de los sacerdotes, durante su reinado. Les había dado muchas responsabilidades y les había dado muchos privilegios. Entonces, tenemos aquí a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, que fueron detrás de David con el arca del pacto. Y David, cuando lo vio, dijo: el arca que vuelva a su sitio ahora mismo. Ellos pensaban que el arca tenía que estar con el ungido del Señor, ¿no? Pero David dijo: no, yo no me quiero hacer responsable de que el arca se vaya, de que la presencia de Dios se vaya del lugar donde Él ha elegido morar. Él es el rey y yo soy su siervo. Además, no pienso usar el arca como un talismán para obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Así no funciona esto. De hecho, implícitamente David estaba reconociendo que todo eso había ocurrido por su culpa. Es él el que había dado a la primera pieza de dominó, y todo lo que había caído a partir de entonces había sido porque él había hecho lo que había hecho con Betsabé.
si Dios me quiere librar, yo volveré a ver el arca, volveré a ver el sitio donde está el arca en Jerusalén. Si Dios no me quiere librar, y está en todo su derecho y sería absolutamente justo en que por esta yo muero, porque lo merezco, bendito sea su nombre. Él es justo y Él puede hacerlo y Él está en su derecho. Él es juez y yo no. Y David reconocía, aunque él en este caso es el que no estaba haciendo nada malo, pero en última instancia él era responsable de esto que había ocurrido y le dejaba completamente la situación en manos de Dios. Yo no voy a sobornar a Dios. Así que siguió subiendo después de salir de Jerusalén, y cuando estaba en el Monte de los Olivos, tan famoso Monte de los Olivos, ¿verdad? David llorando. En ese momento vinieron y le dijeron: ¿sabes quién se ha unido a la rebelión? Ahitofel. Y a nosotros quizá no nos suena mucho Ahitofel, pero David tenía bien claro quién era Ahitofel. Ahitofel era el consejero más cercano de David, el que más escuchaba, el más sabio de todo Israel. Se había ido del lado de su hijo, del rebelde Absalón. ¿Por qué había hecho esto Ahitofel? Pues quizá había una buena razón para ello. Y es que Ahitofel tenía un serio resentimiento contra David. No sé si os sonará la nieta de Ahitofel, una tal Betsabé, nieta de Ahitofel, a quien David había violado y asesinado a su marido. Desde luego que pudo tener algo que ver, ¿no? Eso. En última instancia, repito, David era responsable, era culpable de lo que estaba ocurriendo. Y en este momento la oración de David fue: Señor, confunde el consejo de Ahitofel. Confunde la sabiduría de este hombre tan sabio. Porque como Ahitofel esté del lado de Absalón y le dé tan buenos consejos como él da, la cosa está complicada, ¿eh? ¿Y sabes qué? En ese momento Dios respondió a su oración. Dios seguía del lado de David. Y en este momento apareció... ¿cómo te llamas? Usaí Arquita. No sabemos quién es Usaí Arquita, no lo sabemos, pero parece ser que era un hombre muy sabio también. Y él se unía a la causa de David. Y David le dijo: no, mira, Usaí, no quiero tener a más gente a mi cargo en el desierto. Es muy difícil la logística en el desierto, imaginaos. Probablemente detrás de David iría, si iba David con su familia y al menos 600 soldados con sus familias, es fácil imaginar que al menos había 3.000, 4.000 personas con David. ¿Cómo los das de comer en medio del desierto huyendo? Está complicada, no necesito más gente de la que tener que preocuparme. Pero tengo algo para ti. Tengo algo para ti, algo muy importante. Y es que quiero que vuelvas a Jerusalén. David no solamente salió de Jerusalén para proteger su vida, dejó el camino expedito para la rebelión y libre de polvo y paja para que Absalón pudiera entrar a gobernar, sino que David también quería tener oídos y ojos en la capital. Y Usaí, vete, híncate de rodillas delante de Absalón, declárale tu lealtad, yo te voy a servir igual que he servido a tu padre David. Ahora, quiero que tuerzas el consejo de Ahitofel. Si Ahitofel está aconsejando a Absalón para su bien, yo quiero que tú aconsejes a Absalón para mi bien, para su mal. Y también, otra cosa, todo lo que tú te enteres que yo deba saber dentro de las conversaciones de la corte, quiero que tú se lo digas a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Sadoc y Abiatar se lo dirán a sus hijos, Ahimaas y Jonatán, y ellos vendrán al desierto a decírmelo a mí. Y de esta manera yo estaré enterado de todo lo que ocurre en Jerusalén, aunque no esté allí, y de alguna manera podré aún saber qué es lo que está ocurriendo. Y después de trazar este plan, Usaí Arquita volvió a Jerusalén. Y fijaos, en el momento en el que estaban saliendo por el este, por el Monte de los Olivos, Usaí se dio la vuelta, bajó, se ve, está a tiro de piedra, la entrada a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. En el momento en el que por la puerta este de Jerusalén Usaí estaba entrando, por la puerta sur estaba entrando ya Absalón
con su ejército, con su séquito, a tomar posesión del trono en Jerusalén. Solo había un monte de distancia entre Absalón y David. Solo un monte de distancia. No sé si os suena de algo esto. Cuando solo había un monte de distancia entre Saúl y David. Esto nos dice dos cosas, una triste y otra no tan triste. La triste es que, amigos, David vuelve al exilio. Y es duro después de haber sido rey, tener que volver al exilio, mucho más cuando el que te está quitando el trono es tu propio hijo, a quien tú acabas de perdonar, de hecho. Pero hay otra cosa, y es que él es un impostor. Él no es el ungido del Señor. Y si Dios libró a David de la mano de Saúl, desde luego que librará a David de la mano de Absalón. Y si Dios hizo triunfar a David sobre Saúl, desde luego que hará triunfar a David sobre Absalón. Dios está del lado de David. Ahora, ¿de qué manera podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues una cosa para empezar. Fijaos que cuando David estaba huyendo le dijeron que Ahitofel había sido captado, metido dentro de las redes de influencia de Absalón. David oró: Señor, tuerce el consejo de Ahitofel. Y Dios respondió, ¡pum!, en ese mismo momento al presentarse allí Usaí. Y David lo supo y lo hizo correctamente al decir: aquí está la respuesta de Dios. El que va a torcer el consejo de Ahitofel es el que Dios me acaba de dar, me acaba de presentar aquí mismo. Y muchas veces nosotros oramos pensando, si oramos, esto es si oramos, claro, un condicional bastante importante, si oramos o cuando oramos, cuando nos da por ahí, oramos sencillamente pensando que es lo que debemos hacer porque sí o por alguna cosa que... Pero ¿sabes? Dios responde a las oraciones. Dios responde, Dios tiene el oído inclinado a tu voz. Y si la mano de Dios es la mano que mueve al mundo, nuestras oraciones son los que mueve la mano de Dios. Dios está deseando que le hablemos y Él está deseando responder a nuestras plegarias. Así que cuando ores a Dios, espera que lo cumpla. Estate pendiente, Dios está actuando. Quizá no responderá de la manera que tú quieres, pero va a responder. Siempre va a responder y siempre va a responder para tu bien. Así que ora al Señor, acude a Él y cuando acudas a Él, estate expectante, porque Él está actuando. Quizá en el silencio, pero está actuando. En este texto hay, en general, podemos resumirlo como dos decisiones. Había una rebelión, unos decidieron ir del lado del ungido del Señor, otros decidieron rebelarse contra el ungido del Señor. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿de quién eres tú? ¿Cuál de los dos eres tú? Los que se posicionaron del lado de David, del lado del ungido del Señor, lo hacían contra toda esperanza. David había sido derrotado, Absalón le había puesto un jaque mate muy bien trazado, y David no tenía opción de hacer nada más que salir corriendo por su vida. Pero incluso ahí hubo gente, como Itaí, el de Gat, que se fue con David. ¿Por qué? Pues el mismo Isaí lo dice. Vive el Señor, número 1, y número 2, vive el Señor, el Rey. No porque el ungido del Señor David tuviera la sartén por el mango y supiera exactamente lo que hacer. No, porque Dios sabe lo que está haciendo. Porque Dios tiene la sartén por el mango. Y ni ahora, cuando todo parece que se está desbaratando, Dios ha perdido un ápice de su control. En su mano de hierro Dios tiene la situación y no se le va a escapar nada. Todos y cada uno de los pelos de tu cabeza han sido contados y están guardados por la fuerza y el poder del Todopoderoso. No va a soltarte, no va a dejarte de lado. Nuestro Dios gobierna. Y aunque parezca insensato confiar en Él y obedecer en Él en una situación en concreto, aunque parezca que te va a ir mucho mejor con esa mentira, que quizá te va a librar de mucho problema, ¿no?
Aunque parezca que te va a ir mejor, si te están ninguneando, si tu marido o tu mujer te está tratando de una manera injusta, pues dar el puñetazo encima de la mesa y tratarle y devolverle la misma moneda y hacerte valer, aunque parezca que esa es la mejor opción y que te vas a salir con la tuya y que todo va a ir bien, en última instancia, lo más sabio siempre, siempre es obedecer a Dios. Aunque parezca a simple vista que no. Nuestros ojos nos engañan y la situación constantemente es engañosa. Lo que nosotros debemos hacer es seguir siendo leales al ungido del Señor, aunque duela. Seguirle a Él, aunque parezca que el camino va directamente al mar y nos vamos a ahogar. Si nosotros le seguimos, si nosotros le obedecemos, si nosotros leemos su Biblia y entendemos que esto es lo que nosotros debemos vivir, no vamos a ahogarnos en el mar. Él va a hacer que andemos sobre el agua. O si no, Él va a abrir el mar, pero vamos a salir adelante, aunque sea a través de la muerte, porque Él es el Señor que incluso, como hoy recordamos domingo, ha derrotado a la muerte. David fue leal a Dios. De otra manera también. Y es que él aceptó lo que Dios decía acerca de su pecado. Esto es lo que es confesar, ¿sabes? Confesar, por ejemplo, en el griego significa decir lo mismo, literalmente. Es decir, David fue donde Dios, cuando estaban trayendo el arca. David dijo, no, yo no voy a utilizar a Dios a mi antojo. No, Dios no está ahí para servirme. Yo estoy aquí para servirle a Él. Y yo soy el causante de esto. Y yo me pongo de acuerdo con Dios en cuanto a mi pecado. En cuanto a mi pecado terrible que mira lo que ha causado. La ruina de la nación, la ruina de mi familia, la ruina de mis 2 hijos que ya llevan muertos por esto. Toda la ruina que ha venido por mi pecado. Mi pecado es horrible, mi pecado merece esto. Y si Dios me quita la vida por esto, bendito sea su nombre. Porque Él es justo y Él es bueno para hacerlo. Pero también hay otra cosa que David confesó, dijo lo mismo que Dios en cuanto a su pecado. Y es que Dios es bueno, Él es misericordioso y Él perdona. Y nosotros conocemos a Jesucristo. Sabemos que es por medio de Él, por medio del que nos da el perdón. Y tú y yo podemos confesar en cuanto a nuestro pecado, diciéndole a Dios, pues tienes toda la razón en llamar malo a lo que llamas malo, llamar bueno a lo que llamas bueno, y yo lo estoy haciendo mal. Y mi pecado es perverso y no tengo excusa delante de ti. Ahora, yo tengo un Salvador que se llama Jesucristo, que ha muerto en una cruz por mi pecado. El listado de mi deuda delante de Dios ha sido borrado. No hay un solo céntimo en mi deuda, en negativo. De hecho, es todo lo contrario. Yo me he quitado la ropa de mi podredumbre y de mi asquerosidad, de mi propio pecado, que yo merezco, y se la he dado a Cristo y ha muerto con ella en la cruz. Y Él me ha dado su ropa gloriosa, sus galas blancas y puras de Hijo de Dios, y me ha vestido con ello. Este es el gran intercambio, este es el gran Salvador que tenemos. Y esto es lo que dijo David: si Él me mata, bendito sea su nombre, pero yo confío en Él. Y que sea con mi vida lo que Él quiera. Allá sea que mi suerte sea morir en una espada a manos de mi hijo, yo lo voy a aceptar de buen grado, porque yo sé que en última instancia mi Dios reina. Y no necesito saber más. Hubo otros que se rebelaron en contra del ungido. Parecía que la cosa estaba hecha. Y muchos, incluido el gran sabio de Aitofel, fueron detrás de la rebelión de Absalón. Absalón lo preparó todo muy bien. La verdad sea dicha. Él era una persona muy capaz, muy inteligente, muy sabia, muy sagaz, y lo preparó todo hasta el último milímetro, hasta tal punto que David no pudo hacer nada. ¡Qué bien, Absalón! ¡Puf! Es impresionante este hombre, ¿no? ¿Cómo lo hizo? No quiero hacer spoiler de la historia, pero ya tenemos algunas pistas aquí en este capítulo que nos dicen: esto va a salir mal, esto va a salir mal, Absalón. Y por mucho que tú y yo nos pensemos que vamos a engañar a Dios, Pablo dice que nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
No vas a engañar a Dios. Quizá engañes a tu padre, quizá engañes a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe, a tu suegra. A Dios no. Lo siento mucho. Y tu pecado te va a alcanzar. Sí o sí. Tu pecado siempre es más veloz que tú. No eres tan listo como para darle plantón. Lo que David hizo aquel día en su palacio, ¿qué va a pasar? Aquí hay una señora de muy buen ver, pues venga, pa'lante, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, David? ¿Tus hijos muertos? ¿Tu familia destruida? ¿El reino resquebrajándose? ¿Una guerra civil en ciernes? ¿Qué va a pasar, David? Este pecado, esta tentación a la que tú y yo nos enfrentamos, cada uno tiene la suya, pero todas igual de terribles. Este pecado, esta tentación a la que tú te enfrentas, no es un pecadito, no es una cosa de qué va a pasar, reclama tu vida. Y no se va a conformar con menos, ¿eh? Y las fauces de hierro se van a cerrar en tu cuello y te van a devorar. No juegues con el pecado. No se juguetea con él. Específicamente Absalón, él era el príncipe. Él volvía a estar en la línea real. Él tenía poder y usó ese poder para intentar dar un empujón a su carrera y llegar antes de lo que tenía que llegar a donde él pensaba que debía llegar, a tener la corona. Él quiso tomar un atajo. ¿Sabéis quién tuvo también la opción de tomar un atajo? Jesucristo. Cuando Satanás le subió a lo alto de un monte y le dijo, mira, aquí tienes todos los reinos de la tierra, con toda su gloria. Y yo te los doy ahora mismo. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorar. Es estupendo, ¿no? ¿Qué atajo más bonito te han puesto delante, Jesús? Y Jesús dijo, no. Solamente yo voy a servir a mi Señor y a mi Dios. Y tú no tienes ningún derecho a darme a mí ningún atajo. Y quizá nosotros tenemos la tentación de tener un atajo como hizo Absalón. Porque Dios, si Dios me quiere, me dará el bien, ¿no? Pero sabes, Dios no solamente es el Dios de los cumplimientos, Él también es el Dios de las esperas. Y si este problema que tú tienes con esta persona a la que amas, que te está haciendo daño, y si este problema que tú tienes a nivel económico, a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel de que te está alguien haciendo la vida imposible, el problema que tú tengas, y tú estás clamando a Dios, y parece que Él no te está respondiendo porque no está resolviendo el problema, ¿sabes? Dios quiere trabajar contigo en medio del desierto. No intentes forzar la situación para que se haga lo que tú quieres. Espera a Dios. Estate quieto y ve que Él es Dios. Él está interesado en tu corazón y Él podría resolver tu problema así y no lo hace. Porque a Él no le importa tanto tu problema como le importa tu corazón, como le importa que tú clames a Él. Y lo que debemos hacer es agarrarnos a nuestro Dios en medio del desierto de nuestras vidas, en medio de la espera. Y es injusto a veces lo que estamos sufriendo. Sí, es injusto. Es que vivimos en un mundo que es injusto, que está caído por nuestra rebelión en contra de Dios. Pero incluso ahí Dios puede trabajar. Y por medio del valle de sombra de muerte, Él trabaja en nosotros. Él no nos abandona, Él está ahí con nosotros. Y nos lleva a donde Él quiere llevarnos. Y a Dios le encanta trabajar en medio del desierto. Es su taller particular. Le encanta trabajar en el desierto. No intentes salir del desierto lo antes posible. No dejes que tu dolor quede estéril. Agárrate a Dios en tu sufrimiento. Agárrate y déjale a Él tu dolor. Y Él va a hacer algo grande. Él no te va a abandonar. Dios no nos abandona. Él quiere trabajar en nosotros por medio del dolor. Dice el Salmo número 2. ¿Por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas.
Se levantan los reyes de la tierra y los gobernadores traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. En el día de hoy, igual que las dos reacciones que pudieron tomar las diferentes personas en Israel, tú y yo tenemos una decisión que tomar. Vamos a seguir, vamos a proclamar nuestra lealtad absoluta al ungido del Señor. En hebreo, ungido, Masías; en griego, Christos, Cristo. Cristo Jesús, el Hijo de David, el David perfecto. ¿Vamos a declararle nuestra sumisión, nuestra lealtad a Él? ¿O vamos a declararnos en rebeldía? Vamos a dar un golpe de Estado, un pobre, estúpido golpe de Estado, en contra del Rey de Reyes. Dios mandó a su Hijo como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y como dice aquí, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Él pagó por nuestra deuda, Él quiere aceptarnos, Él quiere darnos perdón, Él quiere darnos de su misericordia si nosotros le escogemos. Si nosotros le rechazamos, para nosotros Él no es el Cordero de Dios, para nosotros es el león de la tribu de Judá. Y dice aquí: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Si tú no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, Él será tu juez y tu verdugo y tu ejecutor. No hablamos de tonterías ni de bromas. Jesús ya no está en un pesebre. Él es el Rey de Reyes y Él viene y vuelve a pagar a cada uno conforme a lo que merece. Así que yo te quiero preguntar hoy: ¿de cuál de los lados estás tú? ¿Vas a aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Y no solamente como tu Salvador, como tu Señor, como tu Rey, como el Rey del cielo y de tu propia vida. Y vas a rendirte delante de Él y a postrarte delante de Él como el Rey que es. ¿O vas a decidir rebelarte en contra de Él? No hay una tercera vía, ¿eh? Y te las verás con Él. No te preocupes, que te las verás con Él. Y perecerás por el camino. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por nuestro Salvador, por nuestro Señor. Muchas gracias por el Cordero perfecto, puro, impoluto de Dios, que quita el pecado del mundo y que quitó mi pecado, Señor. Señor, ayúdame como David a ponerme de acuerdo contigo en cuanto a mi pecado, Señor. Ayúdame a aceptar la maldad de mi pecado, a luchar agarrado de ti, tu Espíritu Santo, contra mi pecado, Señor. Pero ayúdame a hacerlo sabiendo que está pagado, que mi hermano Jesucristo ha pagado, que todo está saldado. Ayúdame a vivir como un hijo tuyo, Señor. Ayuda a todos mis hermanos a hacerlo. Ayúdanos a declarar hoy, a afianzarnos en nuestra lealtad ciega a nuestro Señor, al ungido del Señor Jesucristo. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que está aquí y nunca ha tomado la consciente, deliberada decisión de aceptar el sacrificio de Cristo a su favor. Señor, te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú le muevas, tú le empujes, le convenzas de pecado, de justicia, de juicio, Dios. Te ruego que tú traigas salvación y que cada una de las personas que están aquí hoy
y nunca han puesto su confianza en Jesucristo, de ninguna manera salgan por esa puerta en rebeldía, aún como están ahora, Señor. Toca sus corazones, Dios. Ayúdalos a clamar a Cristo y decirle, Señor, sálvame, Dios. Ayúdanos a ser seguidores, servidores del gran Rey, del Rey del cielo y del Rey de la tierra, Jesucristo. Y también te rogamos que Cristo vuelva ya, Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.